¿saben ese sentimiento común que es casi un meme de que las películas de terror tienden a tener un final de mierda? Bueno, estaba viendo Longlegs y aunque me gustó, creo que es una buena explicación del porqué de esto. Aunque Longlegs es una película bastante sólida en general, creo que el tercer acto, porque está dividida en 3 episodios, como que cae un poquito. Y la razón por la que la tercera parte de esta película me perdió, me hizo darme cuenta de que me pasaba muchas veces en las películas de terror. Y aprovechando que es Halloween, vamos a hablar de este fenómeno. ¿Por qué las películas de terror tienden a tener un mal final? Si no has visto Longlegs, lo más probable es que en el video haga algunos spoilers. Entonces, si no la has visto, guarda este video, anda a verla porque la verdad es una buena película y regresa. Y si no te importan los spoilers, te voy a contar un poquito de qué trata la película. La historia va de Lee Harker, que es una agente del FBI, y ella tiene como una conexión mental especial con los casos que investiga. Durante la película vemos distintos casos que todos tienen como cosas en común. Son familias en donde el padre, después de matar a toda su familia, se suicida. Y van dejando como pistas de alguien llamado Longlegs. Poco a poco vamos viendo cómo se va desarrollando esta investigación y cómo Harker cada vez está como más cerca de darse cuenta de que tal vez la respuesta está más cerca de lo que ella pensaba. Poco a poco en la película se nos va presentando el personaje de su madre, quien es un poco extraña y se comporta un poco raro. Tanto así que se descubre que su propia madre es la que ayuda a ejecutar los asesinatos. Vemos cuál es su metodología, terminamos viendo incluso a la mamá cometiendo estos crímenes, todo para satisfacer a este Lord diabólico típico de películas de terror. Ya que sabes más o menos cuál es la dinámica de la película, vamos un poco primero a qué es lo que me gustó. Ustedes saben que siempre es bueno primero hablar de las cosas buenas para que no me funen y después de las cosas malas, para suavizar un poquito de esa entrada. Mi cosa favorita de esta película es el inicio. Yo soy bastante amante de los inicios de las películas, de los juegos, de las series en general, porque me gusta mucho ver cómo se decidió que se iba a diseñar esa entrada a ese world building para el espectador, porque no solamente nos tiene que interesar, digamos, el plot, sino que también es importante que empaticemos con los personajes, que el mundo se nos haga atractivo, que la mitología de todo esté bastante fundamentada, porque si no es lo suficientemente interesante, el suspense of disbelief, que es como este estado en el que nosotros entramos cuando vemos una película o una serie, que es como que apagamos el cerebro de cierta forma para creernos esa mentira que nos están contando. Entonces nosotros no vamos a hacer ese proceso si todo lo demás no es lo suficientemente atractivo. Y en Longlegs me parece que los primeros minutos son bastante llamativos, está muy bonito a nivel de cinematografía. Yo soy bastante fan siempre de la iluminación y de la elección de las tomas, la dirección en general, como que soy muy fan de eso cada vez que entro a ver una película o lo que sea, porque es algo que me apasiona. Y toda la, de nuevo, mitología que se te presenta en Longlegs me parece que es bastante interesante. Tienes a este personaje principal que es un poco distinto a lo que estamos acostumbrados, porque Harker, aunque no lo dicen en la película, como que, o sea, te da a entender que tiene, no sé si es autismo o algún tipo de discapacidad a nivel de, no es empatía la palabra, pero como que las emociones las canaliza de una forma diferente. Es como cuando ves que si The Big Bang Theory, tú sabes que Sheldon está retratando un tipo de persona específico que pues le cuesta todo el tema de las emociones y todo eso es bastante recurrente en la serie. Pues aquí es lo mismo, tú la notas y pues lo que sientes es como que es alguien extraño o que es alguien diferente y que el approach a las cosas es distinto. Y de hecho compagina bastante bien con eso, ese mundo que te están presentando, porque la manera en la que ella se acerca a estos casos es bastante diferente a el resto de sus compañeros o a su compañero principal, que es como el detective, no me acuerdo qué rango es que es, pero es como su jefe. Y además que se nos va mostrando en el inicio como que su habilidad que va más allá, que es casi que psíquica, no sé cómo se llama eso. De hecho, si buscas en Wikipedia lo describen como que es como clarividente, es la palabra. Otros ejemplos buenos como de estos inicios para mostrar la mitología de un lugar que a mí me gustan mucho y me parecen interesantes, más allá de si la propia película termina siendo buena o no, les gusta o no, estoy hablando como ahorita en esta parte del video, como en ese inicio de la mitología. Silent Hill, la película, a mí me parece, no irónicamente, muy buena película. La segunda sí es una basura, pero sobre todo el inicio, o sea, la manera en la que se muestra Silent Hill como personaje y cómo te presentan ese imaginario de lo que representa esa ciudad y ese pueblo, lo hacen, me parece, de una forma muy efectiva. También el hecho de que viene siendo una adaptación de un videojuego como que facilita, digamos, ese proceso, sobre todo porque si ves la película ya conociendo el material anterior o por lo menos te sabes todo el cuento de la niebla por los memes o lo que sea, ya como que hay un imaginario común que te ayuda a entrarle y a que te parezca interesante. Pero otra, por
por ejemplo, es Get Out. Get Out es una película que a mí me gustó muchísimo y me gustó mucho más de lo que yo pensaba que me iba a gustar. Nunca había visto nada de Jordan Peele antes de ver Get Out, y la manera en la que te van como poco a poco dando pistas de que el sitio en donde está el personaje principal, que ahorita no me acuerdo el nombre, es muy muy interesante, porque el terror psicológico sobre todo juega mucho con voy a darle al público lo suficiente como para que empiece a preguntarse por qué lo que está viendo es extraño, y esos inicios tienen que ayudarte a ti a darte cuenta, o tienen que luchar contra tus expectativas, porque tú ya sabes que si estás viendo una película de terror se va a poner raro en algún momento. Entonces como que tienen que poco a poco darte eso que tú estás buscando, pero de una forma en la que sea interesante y que no sea obvia, o que sea obvia pero por otro lado como que te dan el típico plot twist o lo que sea. Entonces como que el principio de las películas siempre me va a parecer lo mejor de cualquier película de terror. O sea, eso ya sí de por sí es mi parte favorita. Una de las cosas que también es interesante, pero que también termina siendo como el arma de doble filo de esta película y de todas las películas que caen como dentro de este estereotipo de finales malos, es el hecho de que nos hacen a nosotros jugar al detective. Primero, lo positivo de esto: ponernos a nosotros como espectadores del lado o desde la lupa de un personaje que en el plot es un detective, es una forma bastante efectiva de engancharnos a lo que está pasando. Todas las dinámicas que están detrás de encontrar un caso e investigar ese caso nos dan a nosotros las herramientas para estar engaged a través de las pistas que vamos consiguiendo. Otro ejemplo de esto no es exactamente de detective, pero es una forma interesante y es una de mis películas favoritas de terror, que es Sinister, porque nos ponen desde la perspectiva de alguien que está escribiendo un libro de true crime. Entonces está investigando cosas que pasaron en la casa a la que él se mudó, y hacemos ese viaje con él mientras se va dando cuenta y va consiguiendo las pistas de qué fue lo que pasó allí. Es como el trope más típico de película de terror, porque por lo general vamos de una situación en donde nos podríamos conseguir nosotros todos, que es nos mudamos a una casa nueva o encontramos algo raro en nuestra casa, y a partir de allí, que ya hicimos esta empatía o nos enganchamos a través de este personaje, vamos con él en el viaje con cosas que haríamos nosotros. Nosotros investigaríamos también ciertas cosas, o más bien nos gusta y nos parece entretenido que alguien investigue por nosotros, porque nosotros, pues si vamos a una casa y empiezan a pasar cosas raras, lo más probable es que nos vayamos de ahí. Ahora, lo malo de Longlegs, y por qué yo digo que me hizo darme cuenta de cuál es el problema, entre comillas, porque es mi problema, con los finales de las películas de terror. Muchas veces las películas de terror, por la naturaleza del misterio y de la manera en la que nosotros funcionamos y de cómo está hecha la cultura pop, por lo menos a este punto de la historia, es muy fácil que se junten el horror con los whodunit. ¿Qué es un whodunit? Vamos a buscarlo rápido. Los whodunit es un tipo de media que es bastante plot driven, es decir, está bastante encapsulada o dirigida o manejada por el plot, que es quién realizó ese crimen. Por lo general, estas historias siendo un detective tratando de descubrir quién hizo lo que hizo. El ejemplo más obvio de lo que es whodunit, por lo menos en la actualidad, es Knives Out. Knives Out es esta película de Rian Johnson, protagonizada por Daniel Craig, que hace del increíble Benoit Blanc, que es un detective que en la primera película sigue como el caso de un viejo con mucha plata, un millonario, que muere inesperadamente, y este detective tiene la tarea de descubrir quién de la familia de excéntricos millonarios que quiere la herencia a todo el mundo fue el que lo mató. Después salió Glass Onion, que es la secuela, y ahorita va a salir la tercera, que estoy demasiado emocionada. ¿Qué pasa con los whodunit? Para mí, los whodunit y las películas de terror se benefician las ambas de cosas muy diferentes, específicamente en el final. Porque aunque en el círculo de Ben de ambas, en el medio sí se benefician de un montón de cosas parecidas, el final en específico es totalmente diferente. Vamos a ver por qué. Por lo menos es mi opinión. Recuerden que esta es mi opinión. Yo sé que siempre va a haber gente que va a estar en desacuerdo y tal, pero esto es como simplemente mi visión de las cosas. Mientras los whodunit se benefician de un final más catártico, en el que nosotros como espectadores necesitamos saber quién hizo lo que hizo, quién es el culpable, quién cometió el crimen, por qué, y tener todas las respuestas. Para mí, las películas de terror se benefician más bien de tener un final totalmente contrario. Obviamente esto no es una regla que yo creo que tenga que ser hermética, pero sí es una tendencia que he visto y sí he notado desde que tuve este pensamiento hace tiempo con Longlegs, porque lo que para mí, de nuevo mi opinión, daña un final de una película de terror es cuando sobreexplican qué es lo que está pasando. Y les voy a explicar por qué. Vamos a preguntarnos primero, ¿qué es lo que hace que una película de terror dé miedo? O en general, ¿qué es lo que hace que a nosotros como seres humanos nos dé miedo las cosas? Por lo general, es el miedo a lo desconocido, es el miedo a las cosas a las que no nos hemos expuesto lo suficiente. Por eso una de las cosas más potentes o más efectivas a la hora de tratar un trauma, de tratar algo que nos hace sentir mal, o algo que nos da miedo, o algo a lo que le tenemos una fobia,
fobia o lo que sea, es la terapia de exposición. Mientras más nos exponemos a esa cosa a la que le tenemos miedo, más lo podemos superar, porque esa cosa que era desconocida se empieza a convertir en lo habitual. Ahora, ¿cómo se refleja esto en una película o en una serie, o en un libro o en cualquier tipo de media en general? Pero en el cine específicamente. En el cine existen diferentes herramientas o recursos que pueden utilizar los cineastas para generarnos emociones a nosotros, que estamos expectando esa pieza que nos están presentando. Una de ellas es la música, un recurso súper bien utilizado que todos conocemos. Existen un montón de soundtracks que son, o scores conocidísimos de películas de terror. La que es más conocida de todas, diría yo, es la de Tiburón. Otro de los recursos es lo que ves en pantalla. Eso involucra la luz, eso involucra el blocking, eso involucra el escenario, eso involucra los colores, eso involucra el encuadre. Lo que se decide que tú veas y lo que se decide que tú no veas es el balance con el que el director tiene que jugar para hacerte sentir a ti la emoción del terror. ¿Y qué es lo que más sentimos nosotros cuando estamos viendo una película de terror por lo general? No es precisamente el miedo por lo que nos sale, sino que es el miedo y la expectativa de cuándo será que vamos a ver esa cosa que nos tienen prometiendo durante toda la película que nos va a aparecer. Justamente el miedo está en lo desconocido y en esa sensación de no saber cuándo va a aparecer algo. Uno de los recursos que me parece que mejor utiliza la película es esa expectativa de que el Longlegs te va a salir en cualquier momento, pero no solamente ese gimmick, digamos, de que jump scare y lo que sea, sino que la manera en la que te encierran a ti junto a Harker la mayoría de las veces en las tomas, y el tiempo que se queda la cámara, por ejemplo, en pantalla, como tratando de comunicarnos que puede que vaya a salir alguien por ahí, pero termina no saliendo, como que refleja el punto que estoy tratando de ilustrar. Nuestro miedo está en el no saber, nuestro miedo está en la expectativa, y en el momento en el que eso desconocido pasa a ser una pieza que descubrimos como en un whodunit, perdemos interés, o por lo menos es lo que me pasa a mí. ¿Por qué? Porque ya lo podemos racionalizar. En Longlegs, en el momento en el que tú te enteras que la mamá es la que está ayudando con los asesinatos, que te enteras de toda, digamos, la logística de la diligencia que te están mostrando de los asesinatos y tal, como que todo lo que viste antes ahora tiene sentido. Y para uno, en el horror, ese proceso por el cual en el whodunit es un final catártico, en una película de terror que involucra lo paranormal o involucra lo demoníaco, como que chocan y terminan dando una cosa que ni es lo suficientemente catártico, porque para nosotros una respuesta pragmática de algo satánico, demoníaco o paranormal es mentira, porque entonces ahí perdemos el suspense of disbelief, porque es como, ok, si esta es la explicación entonces es una mierda, porque yo sé que eso es mentira, a diferencia de un whodunit que nosotros podemos creer que alguien falso mató a alguien falso. O sea, como que no, nuestro suspense of disbelief no era tan grande como para que ese reveal quiebre esa realidad en la que nos metimos. En cambio, en una película de terror, nosotros como que confiamos lo suficiente en que, ok, va a ser una cosa que no voy a comprender, o voy a ver una cosa que está mucho más allá de la vida real, y cuando se termina bajando, digamos, al nivel de la realidad, como que no, como que pierde la gracia. Es la mejor manera en la que yo tengo como de explicarlo. Por lo menos es lo que me pasa a mí. De nuevo, si a ustedes esto no les arruina la experiencia, o sea, ojalá yo ser como ustedes, porque me disfrutaría muchas más películas de ser así, pero es lo que a mí me sucede. Y esto no significa que no puedes explicar las cosas que están pasando allí, porque hasta cierto punto la película y la estructura se beneficia de explicar las cosas. Lo que yo creo que es importante es encontrar ese balance de, ok, qué tan pragmática hago esa respuesta, porque tienes que darle algo a la gente si vas a usar esta estructura de whodunit hasta cierto punto, pero yo creo que el final jamás, o bueno, no voy a decir jamás porque las cosas no son reglas herméticas de nuevo, pero tienes que tener en cuenta que ese reveal tiene que ir de la mano con las otras cosas que puedes ofrecer de ese final. Y creo que ese es como un pin que no mencioné antes, que creo que cierra como cuál es mi opinión sobre estas películas, o en qué películas tengo esta opinión, porque el terror no tiene que ser sobrenatural, porque para mí el horror, de hecho, es simplemente una forma de presentar una historia. Voy a poner dos ejemplos. Silence of the Lambs es una de las películas más conocidas y más aclamadas a nivel mundial, y tiene una razón de ser, y esta juega justamente con esa línea de el whodunit, pero también con elementos del horror. La escena famosa en la que Clarice está hablando con Hannibal Lecter, en donde se usan elementos de suspenso y yo incluso diría del horror para confrontar a estos dos personajes en una película que no tiene mucho que ver con lo paranormal, pero sí con esas cosas que no podemos comprender. Es un horror humano hasta cierto punto, son cosas plausibles en nuestra realidad, y de hecho les recomiendo muchísimo
muchísimo un video ensayo sobre eso del canal Every Frame a Painting que analiza esta escena, que se llama Who Wins the Scene. Y otro ejemplo que también tengo de una película que utiliza elementos del horror pero que no tienen nada que ver con el típico película de terror, es una película que se convirtió en una de mis favoritas pero instantáneo, que es Shiva Baby. No les quiero revelar mucho de qué trata, pero vayan a verla, es con Rachel Sennott, es increíble y es un buen caso de estudio para esto que estoy comentando. Volviendo a Longlegs, como que para mí lo que pasó fue que quedó como en un intermedio muy extraño, porque toda la mitología que nos habían presentado, la manera en la que estos casos empezaron a ocurrir, la manera en la que Harker nos fuimos dando cuenta que ella tenía como algo que ver con este mundo que nos están presentando, fue muy interesante. Y para mí, mientras más avanzaba la película y más información me iban dando, más interés iba perdiendo. Puedo poner otro ejemplo. Para mí una de las mejores películas de terror que han salido en, no sé, la última década es Hereditary. Yo estoy segura que todo el mundo que ha visto Hereditary y que es fan del horror le encanta esa película. Es de las pocas cosas que me han hecho a mí pausar lo que estoy viendo para respirar. Justamente como que todo el reveal del final sigue quedando en lo paranormal, sigue quedando como en lo fantástico, como que las respuestas que nos dan a lo largo de la película no sobrepasan lo raro que nos están mostrando en pantalla y nunca hay una respuesta clara o tan pragmática de lo que está pasando. Si no la han visto, vayan a verla, es peliculón. Un buen ejemplo, y yo creo que con esto puedo cerrar el video para mostrar cuáles son los finales de películas que a mí me gustan, son aquellos que me dejan como al contrario de los whodunit, donde estamos buscando, o por lo menos es lo que la teoría que yo tengo y como me siento yo, que estamos buscando un final que nos dé catarsis y que nos dé cierre y que nos responda a las preguntas que nosotros tenemos. Para mí el horror tiene que ser un poco inconcluso, como insatisfecho, como que te tienes que quedar un poquito, como que sigas sin entender. Tiene que ser como triste en general, como que no te tienen que dar las respuestas, más bien tienes que sentir que terminó como a mitad de una oración. Y justamente el ejemplo que les quiero dar antes de terminar esto es el final de I Saw the TV Glow. Es una película que yo creo que tienen que entrarle, si no la han visto, voy a tratar de no hacer spoiler, tienen que entrarle dispuestos a enfrentar su realidad con el futuro que ustedes quieren para ustedes mismos. Y tienen que entrar dispuestos a entender que el horror no siempre es lo que hay afuera, sino lo que hay adentro. Y es una barbaridad de película que me parece que todo el mundo debería verla alguna vez. Tiene un mood muy específico que yo sé que no es para todo el mundo, pero igualito de todas formas siento que todo el mundo la debería ver. Y el final de esa película es la representación de lo que yo dije, te sientes que quedaste a mitad de una oración. Y es de los finales más locos que he visto en alguna película en mi vida, porque yo jamás hubiese pensado que cuando la estaba viendo, obviamente no tenía el cursor puesto ni nada para saber cuándo terminaba, pero jamás hubiese pensado que iba a terminar allí, de esa manera. Y eso es lo que hace que para mí una película de terror tenga un buen final. Como que nos presentaron un mundo en donde nosotros estamos esperando que tenga como una solución y que tenga un final con lógica, o que tenga un final expected y que no sea a través de un plot twist que pensamos que iba a pasar una cosa y termina pasando otra, sino más bien como ese, o sea, como que el twist sea de nuestras expectativas y no realmente del plot. Es raro explicar, pero bueno, esa es como mi opinión. Mientras menos pragmático sea un final de una película de terror, más me va a gustar, o más probabilidades tiene de que me guste el final. Y nada, me gustaría escuchar su opinión. ¿Les parece que lo que digo, o sea, les hace sentido? ¿Hay alguien que se sienta como yo? ¿O a ustedes les da igual? También es válido ver una película por su estética, también es válido ver una película por la historia, que es interesante. Lo que pasa es que a mí me gusta como meterme mucho en el por qué las cosas no me gustan y entender por qué no me gustan. De hecho, todo el tema de Substance me ha puesto mucho a pensar en este tema y en general como por qué hay películas que no me gustan. O sea, a mí me gusta tanto el cine, como que por qué hay veces que sí, no sé, como que no entiendo qué es lo que me están presentando. Y esto con Longlegs me hizo un clic en la cabeza comparando Get Out, que lo usé de ejemplo aquí, con Nope, que también es de Jordan Peele, que la vi como con las mismas expectativas. Me pasó exactamente lo mismo que les vengo explicando, como que Get Out fue mucho más como horror, como realismo mágico, si se puede llamar de alguna manera, porque es como terror psicológico, pero como con unos elementos ahí como de realismo mágico extraño, si se le puede llamar así. Y Nope fue mucho más como sci-fi, como con plot y como con inicio no sé qué, final así como de que es con un cierre. Y yo también jugó mucho mis expectativas, no busqué absolutamente nada de la película y that's on me. Además yo tengo un problema con los aliens en general, pero eso es otro tema. Y como que me puse a pensar en eso y caí en cuenta, y creo que era un tema interesante para hablarlo aquí. Y bueno, díganme qué les pareció. Recuerden que si les gustó el video, incluso si están en desacuerdo conmigo,
conmigo, tipo si les gusta este tipo de conversaciones, recuerden darle like, si les gustó, recuerden compartirlo y si les gustó, recuerden suscribirse para más videitos así. Espero que hayan pasado un fin de semana de Halloween increíble, o si van a celebrarlo este fin de semana que viene, pues que se diviertan mucho. Y nada, triste de que se acabó el Spooky Season este año, pero bueno, ya nos veremos en el que viene. Un abrazo, un saludo, los quiero mucho y nos vemos en un próximo video.